Well, consistency is not exactly Donald Trump's thing. And so Donald Trump has more than one way of expressing how, say, terrified he is. He might fly into obsessive, relentless social media postings about the thing he's terrified about. Sometimes he'll do it about the thing he's terrified about, and sometimes not. Sometimes about, like, anything else. Lo que inicialmente se presentó como otro enfrentamiento más entre la prensa estadounidense y el entonces presidente Donald Trump, rápidamente se convirtió en una de las controversias contemporáneas más feroces en defensa de la libertad de prensa. Lawrence O'Donnell, uno de los periodistas más respetados del país, conocido por su postura incisiva, su ética inquebrantable y su valentía para romper con la superficialidad, no se limitó a informar de los hechos, sino que los reveló en directo, desafiando directamente las estructuras de poder, las mentiras veladas y los mecanismos de manipulación que durante décadas habían sostenido la figura pública de Donald Trump. En un momento en el que una parte significativa de los medios de comunicación optaba por la cautela estratégica, el silencio conveniente o la alineación con corporaciones y grupos políticos, O'Donnell decidió seguir un camino diferente. Se centró en los objetivos que todos evitaban, mencionó a figuras temidas, reveló archivos ocultos y se convirtió, por méritos propios, en una fuerza que un presidente acostumbrado a moldear los hechos ya no podía contener. Desde el inicio del movimiento conspirativo conocido como birterismo, un intento racista de Donald Trump de desacreditar a Barack Obama, difundiendo mentiras sobre su nacionalidad, Lawrence O'Donnell estuvo presente, pero no como un simple presentador. Fue la voz que identificó y denunció claramente la farsa. La calificó de mistificación motivada por prejuicios raciales y ambición desmesurada, y al hacerlo, se puso directamente en el punto de mira de un hombre que no tolera la disidencia. Trump es conocido por ser rencoroso, no olvida ni perdona, y cuando comprendió que O'Donnell no cedería, pasó a la confrontación. No con hechos, sino con represalias, amenazas veladas y el instrumento más recurrente de su carrera pública, el uso estratégico del miedo. Mientras otros periodistas eran sustituidos, silenciados o domesticados en puestos neutrales, O'Donnell se mantuvo firme en su misión. En su programa The Last Word, revelaba irregularidades en las campañas electorales, investigaba los intereses ocultos detrás de las grandes donaciones, rastreaba los vínculos internacionales del entonces presidente y ponía de relieve contratos y financiamientos dudosos. Fue precisamente en esta línea de investigación donde surgió uno de los puntos más delicados de todo el asunto, la cuestión financiera. Más concretamente, los cuantiosos préstamos concedidos por una entidad bancaria extranjera a pesar de una trayectoria empresarial plagada de quiebras, deudas e insolvencias. En 2019, Lawrence O'Donnell presentó al público una denuncia de enorme repercusión, centrada en las operaciones entre Donald Trump y el Deutsche Bank, que había concedido más de $300 millones en créditos. La pregunta que resonaba era simple y directa. ¿Por qué solo ese banco aceptaba comprometerse con alguien a quien los demás evitaban? Y aún más, ¿quién estaba realmente detrás de esas garantías? Las pistas apuntaban a un camino peligroso, con referencias a garantías indirectas procedentes de figuras vinculadas a la élite rusa, lo que sugería un posible canal de influencia externa sobre el líder estadounidense. Ante estas revelaciones, los engranajes del poder comenzaron a reaccionar. O'Donnell recibió notificaciones de los abogados, recibió advertencias formales, amenazas legales y fue objeto de acciones claramente intimidatorias. A pesar de ello, perseveró. La pregunta central no desaparecía.
Y cada vez que volvía a la palestra, más frágil se volvía el castillo de imágenes construido por Trump en torno a su figura pública, hasta que surgió un nuevo frente, aún más explosivo, la relación del presidente con Jeffrey Epstein. En un escenario en el que los nombres poderosos entraban en pánico con solo oír mencionar el escándalo que involucraba a Epstein, O'Donnell fue más allá. Utilizando registros de vuelo, archivos públicos, declaraciones antiguas y una base de documentos recopilados por periodistas independientes, reconstruyó una red de pruebas incómodas que indicaban la cercanía entre Trump y Epstein. Entre ellas figuraban viajes en aviones privados, presencias conjuntas en fiestas en Palm Beach, vínculos con Ghislaine Maxwell e incluso elogios grabados en los que Trump describía a Epstein como una persona fantástica y mencionaba su preferencia por las mujeres muy jóvenes. Incluso después de las declaraciones del entorno de Trump de que la amistad se había roto tras un episodio de acoso en Mar-a-Lago, O'Donnell presentó una tarjeta de felicitación con contenido inapropiado, supuestamente escrita por Donald Trump, incluida en un álbum conmemorativo perteneciente a Epstein y obtenida por periodistas del Wall Street Journal. Con la divulgación de esta información, la respuesta fue furiosa. Trump acusó a O'Donnell de mentir en su propia cadena. Amenazó con emprender acciones legales millonarias y movilizó a sus aliados para presionar a la dirección de la cadena MSNBC para que despidiera al periodista. Pero en lugar de dar marcha atrás, O'Donnell intensificó su trabajo de investigación, y lo que descubrió a continuación se convertiría en la chispa de la crisis más grave entre la presidencia y un canal de televisión desde el inicio del gobierno de Trump. El quid de la cuestión era el repentino cierre de las promesas de divulgación de los archivos del caso Epstein por parte del Departamento de Justicia, bajo la dirección de la aliada política de Trump, Pam Bondi. Inicialmente, se había garantizado que los nombres y los registros se harían públicos, que prevalecería la transparencia. Pero, de repente, un memorándum firmado por Bondi informaba de que no habría más revelaciones, que no existía ninguna lista de clientes, que todo lo que importaba ya estaba disponible. La indignación se extendió por todo el país. Desde los grupos de extrema derecha hasta los movimientos progresistas, todos comenzaron a acusar al gobierno de proteger a figuras intocables. El rechazo entre la base más radical del electorado aumentó 8 puntos porcentuales. El daño ya estaba hecho. Y para ampliar aún más el daño, O'Donnell dedicó una edición completa del programa a describir en detalle la retirada. Mostró la cronología, mostró fragmentos de vídeos antiguos, incluyó escenas de la controvertida fiesta de 1992 en Mar-a-Lago. Recuperó las declaraciones de Trump sobre Epstein y recordó el inquietante contenido de la tarjeta de felicitación. No se limitó a insinuar. Desenmascaró el sistema de coacción y silencio que rodeaba a uno de los hombres más protegidos de la historia política reciente. Fue en ese momento del programa cuando miles de espectadores dejaron comentarios emocionados, agradeciendo que por fin se sintieran representados e informados por alguien que se atrevió a romper el muro del miedo. Si has llegado a este punto del video y crees que este tipo de periodismo sigue siendo importante, este es el momento de participar en este viaje. Suscríbete ahora al canal. No se trata solo de pulsar un botón, es tomar una postura, un gesto de resistencia. Porque mientras haya alguien que revele lo que muchos intentan ocultar, seguirá habiendo espacio para la verdad. Comparte este video, haz que tu voz resuene. Inmediatamente después de este episodio, Donald Trump apareció en uno de sus programas en Truth Social para lanzar un nuevo ataque contra O'Donnell. Lo acusó de difundir mentiras, lo calificó de enemigo del pueblo y sugirió que MSNBC perdiera su licencia.
El detalle, conocido por los expertos, es que esto es legalmente imposible. Canales como MSNBC no funcionan bajo concesión pública, lo que hace que la amenaza no solo sea infundada, sino sintomática del tipo de autoritarismo que O'Donnell denuncia desde hace años. La reacción fue inmediata. Instituciones como la ACLU y el Comité para la Protección de los Periodistas condenaron las declaraciones del presidente como claros intentos de limitar la prensa. Los medios de comunicación de varios países utilizaron la misma expresión para referirse al discurso de Trump: ataque autoritario. Pero una vez más, Lawrence O'Donnell no dio marcha atrás. A la noche siguiente, abrió su programa con una frase que pasaría a la historia de la televisión estadounidense: el presidente quiere que me calle. Pues bien, aquí estoy en directo una vez más. En 45 minutos de emisión, desmintió una por una las acusaciones, presentó extractos de la Constitución, comparó la retórica de Trump con la de los regímenes opresivos y renovó públicamente su compromiso con el periodismo independiente. El programa batió todos los récords. Más de 4 millones de telespectadores lo siguieron esa noche. En las redes sociales, especialmente en Twitter, el nombre de O'Donnell fue uno de los temas más comentados en países como Estados Unidos, Canadá y Reino Unido. No solo resistía, se estaba convirtiendo en un símbolo. Con cada nueva ofensiva lanzada por Donald Trump, la imagen de Lawrence O'Donnell se transformaba en algo más grande que la de un simple presentador de televisión. Se convertía en una especie de faro para todos aquellos que aún creían en el periodismo como última línea de defensa contra el autoritarismo. Sin embargo, entre bastidores, la presión se intensificaba. Información procedente del interior de la cadena revelaba que los directivos de MSNBC habían sido contactados directamente por figuras cercanas a la cúpula de la presidencia. Según filtraciones internas, uno de estos contactos habría sido realizado por el propio Donald Trump, quien habría pedido la renuncia inmediata de O'Donnell y el cierre definitivo del programa The Last Word. El mensaje era claro: o el canal frenaba la libertad editorial de sus investigaciones, o se enfrentaría a una represalia sin precedentes por parte de las instituciones gubernamentales. El asedio estaba tomando un cariz peligroso, pero ante esto, O'Donnell no cedió. Al contrario, redobló su determinación. Dentro de la cadena, su nombre se susurraba con respeto, casi con reverencia. Se le veía como alguien que había superado el punto de no retorno, alguien que rechazaba cualquier rendición, y más que eso, que se negaba a permitir que el miedo dictara sus palabras. Mientras que las sugerencias internas apuntaban a un tono más neutral, un lenguaje más diplomático y guiones revisados por equipos legales, O'Donnell rechazaba cada una de estas concesiones. Exigía que su texto permaneciera intacto, que no se borrara ninguna línea y que su investigación se transmitiera exactamente tal y como había sido redactada. La dirección de la cadena, atrapada entre las presiones políticas, las demandas de los accionistas y las advertencias de los departamentos jurídicos, tuvo que elegir seguir el camino del silencio para preservar sus vínculos institucionales o defender la verdad y afrontar las consecuencias. La elección estaba clara. Se quedaron con O'Donnell. La decisión, aunque arriesgada, tuvo un resultado sorprendente. La audiencia de The Last Word creció exponencialmente. El programa comenzó a dominar la audiencia nocturna en más de 20 estados. Millones de espectadores sintonizaban con la esperanza de presenciar revelaciones, ver enfrentamientos valientes, seguir pruebas concretas y, sobre todo, darse cuenta de que todavía había alguien dispuesto a hacer las preguntas adecuadas. El periodismo, considerado por muchos moribundo, renació con fuerza en horario estelar.
Pero esto también atrajo nuevas represalias. Los ataques de Trump se intensificaron. En cada evento público, mitin o publicación, utilizaba su espacio para deslegitimar a Lawrence O'Donnell. En una de estas ocasiones, acusó públicamente a MSNBC de conspirar contra el proceso electoral. Afirmó que la cadena representaba una amenaza para la integridad del país y sugirió que se suspendiera su actividad por tiempo indefinido. El público reaccionó con aplausos, pero fuera de ese entorno controlado, la reacción fue diferente. Los expertos en derecho de los medios de comunicación calificaron el discurso como un intento explícito de censura. La prensa internacional se hizo eco de la amenaza. Y O'Donnell, una vez más, no se escondió. Salió al aire y rechazó todas las acusaciones, con documentos en mano, datos concretos y referencias históricas a regímenes que, en el pasado, habían intentado silenciar a la prensa. Ese día no solo desempeñó su papel periodístico, sino que marcó una época. Los efectos de la escalada también se dejaron sentir en el Congreso. Los legisladores, incluidos los miembros del Partido Republicano, insatisfechos con la dirección tomada por el gobierno, comenzaron a pedir explicaciones al Departamento de Justicia sobre posibles interferencias en las investigaciones realizadas por medios de comunicación independientes. El nombre de O'Donnell comenzó a aparecer en los discursos en el Pleno. Las universidades organizaron conferencias sobre el caso. Las organizaciones civiles publicaron declaraciones públicas en su defensa. Y poco a poco, el periodista que se limitaba a hacer preguntas se convirtió en el blanco preferido de una administración en conflicto directo con el principio de transparencia. Pero Lawrence no era ingenuo. Con años de experiencia como asesor del Senado y aclamado guionista de una de las series más respetadas sobre la política estadounidense, entendía el funcionamiento de los engranajes institucionales. Sabía dónde estaban las grietas, entendía los trucos de la manipulación discursiva y sobre todo conocía el peso de cada palabra que pronunciaba ante las cámaras. Por eso no perdía el tiempo con rodeos. Iba directo al grano. En las semanas posteriores a la ofensiva presidencial, O'Donnell profundizó en sus investigaciones sobre las oscuras finanzas de Trump. Aportó nuevos datos sobre las relaciones con el Deutsche Bank. Detalló las garantías interconectadas y amplió su cobertura sobre el uso estratégico de la desinformación. En una de las ediciones más seguidas del año, reveló que la oficina presidencial había enviado memorandos confidenciales a las agencias reguladoras, ordenando que se dificultara el acceso a los datos públicos a los periodistas considerados adversarios. No se trataba de órdenes explícitas, sino de instrucciones disfrazadas de rutinas burocráticas, invisibles en los registros, pero evidentes en sus consecuencias. Al mismo tiempo, comenzaron a surgir indicios de que las solicitudes presentadas por el equipo de O'Donnell, basadas en la legislación sobre acceso a la información, eran sistemáticamente archivadas sin justificación. Al menos 5 solicitudes formales presentadas por el programa fueron ignoradas por las autoridades. Cuando se les interrogó, los organismos públicos implicados se limitaron a responder que el material solicitado no estaba disponible para su divulgación. Era una táctica repetida, un patrón, y O'Donnell, fiel a su método, contraponía cada versión oficial con documentos y pruebas. Mostraba imágenes, actas, correos electrónicos, extractos de declaraciones anteriores y ataba cabos para exponer con precisión la contradicción entre la retórica y los hechos. En una de estas ediciones, retomó la controvertida tarjeta de felicitación que Donald Trump habría escrito a Jeffrey Epstein, algo que el presidente siempre ha negado. O'Donnell mostró la imagen, la caligrafía,
los testimonios de antiguos miembros del equipo gráfico del complejo Mar-a-Lago y comparó la tarjeta con otras tarjetas escritas a mano por el presidente en otros contextos. Las similitudes eran evidentes, pero el momento decisivo llegó después. En una conferencia de prensa, cuando un periodista le preguntó al respecto, Trump no negó la similitud. Simplemente respondió: «Yo nunca escribí eso, y aunque lo hubiera escrito, no es como dicen». Era demasiado tarde, el daño ya estaba hecho. El impacto fue internacional. Los medios de comunicación de Francia, Alemania y el Reino Unido publicaron titulares sobre la comparación. Artículos académicos analizaron el episodio como un punto de inflexión para el periodismo de investigación en la era digital. Y mientras la noticia se difundía por todo el mundo, Trump radicalizaba aún más su discurso. Empezó a referirse a O'Donnell como basura televisiva. En un acto celebrado en el estado de Arizona, prometió que ese traidor nunca volvería a aparecer ante una cámara nacional. La respuesta, como siempre, llegó desde el estudio. Con la serenidad de quien conoce exactamente el poder de la verdad, Lawrence O'Donnell comenzó su programa con la siguiente frase: «Quien grita, amenaza y distorsiona no teme al periodista, teme a la verdad que éste saca a la luz». Esa frase tuvo una gran repercusión. Se convirtió en una frase de moda en las redes sociales. Se imprimió en pancartas durante las manifestaciones. Se convirtió en un tatuaje. Se grabó en video. O'Donnell superó el papel de periodista. Se convirtió en un ícono de la resistencia. Y la cadena lo sabía. Aunque existía el temor de sufrir represalias, las cifras hablaban por sí solas. Cada nuevo episodio registraba picos históricos de audiencia. Pero, más que eso, activaba a un público comprometido, dispuesto a ir más allá del consumo pasivo. Personas que comentaban, compartían, defendían. Y la historia cobró aún más impulso cuando una exdiputada republicana, Liz Cheney, publicó su libro con revelaciones sobre el clima entre bastidores del Partido Republicano. En él reveló que Donald Trump era apodado por sus compañeros de partido como Orange Jesus. O'Donnell dedicó uno de los bloques más incisivos de su carrera a explorar el significado de ese apodo. Exponía cómo el culto a la personalidad había invadido el Congreso. Comparaba los comportamientos parlamentarios con los antiguos rituales de sumisión institucional y mostraba imágenes de miembros del Congreso riéndose entre ellos mientras repetían el apodo antes de plegarse pocos minutos después a las órdenes presidenciales. Fue impactante, pero no inédito. Los grupos conservadores reaccionaron acusando a O'Donnell de difamar los símbolos religiosos. Pero en las redes sociales, la expresión se extendió como la pólvora. Con cada nueva revelación, la imagen cuidadosamente construida por Trump sufría otra grieta. Y en medio de esta creciente presión, él permanecía. Un periodista de mirada serena, vestido con un traje oscuro y con el valor de quien entiende que hay momentos en la historia en los que retirarse ya no es una opción. ¿Qué le quedaba a un jefe de Estado cuando su versión de los hechos ya no lograba acallar las preguntas pertinentes de un periodista que se negaba a desaparecer bajo la avalancha de estadísticas manipuladas? Donald Trump se dio cuenta de que la verdadera amenaza ya no era el contenido de la noticia, sino la insistencia con la que se cuestionaba. La perseverancia de Lawrence O'Donnell, noche tras noche, en desmontar las narrativas oficiales, persistía a pesar de las acciones legales, las intimidaciones, las presiones políticas y las insinuaciones de censura. A principios de mayo, O'Donnell pronunció en directo una frase que pasaría a la historia: Donald Trump no teme a la prensa, teme la verdad que solo la prensa se atreve aún a revelar. Esta afirmación se hizo en el contexto de un nuevo capítulo revelado por documentos confidenciales filtrados por el sector legal de la propia Casa Blanca.
Los memorandos internos instruían a organismos como la Comisión Federal de Comunicaciones y el Departamento de Justicia a vigilar discretamente a los periodistas considerados hostiles y recomendaban análisis legales para limitar su acceso a las conferencias de prensa y a las fuentes públicas. No se trataba de una ley ni de un acto oficial. Era peor. Una directriz técnica redactada de forma aparentemente neutral, pero con el claro objetivo de generar miedo sin dejar rastros explícitos. O'Donnell no solo hizo pública esta información, sino que también la leyó en antena, comparando cada directriz con las declaraciones del propio Trump sobre la libertad de prensa. Puso de relieve las incoherencias, señaló los riesgos y pidió públicamente al Congreso que iniciara una investigación oficial sobre el uso indebido de las agencias reguladoras para intimidar a los periodistas. Al principio prevaleció el silencio, sofocado por la polarización reinante, pero poco a poco los legisladores comenzaron a reaccionar. El debate traspasó el universo de los canales de cable y llegó a las universidades, a los editoriales de los periódicos y a los debates internacionales sobre la libertad de expresión. Los juristas comenzaron a dar la voz de alarma. Nos enfrentábamos al esbozo de una política de persecución institucionalizada contra las voces disidentes. Y en el centro de este escenario seguía estando O'Donnell, que transmitía su programa con la misma determinación, a pesar de saber que sus movimientos eran vigilados por autoridades con gran poder y poca tolerancia a las críticas. En lugar de echarse atrás, concluyó una de las ediciones más impactantes con la siguiente declaración: cuando el Estado teme a la información, es porque ya ni siquiera confía en sí mismo. Pero no era solo en el ámbito institucional donde se estaba construyendo este asedio. El entorno virtual también se estaba volviendo igual de hostil. Los robots programados comenzaron a atacar las publicaciones relacionadas con The Last Word, y las plataformas detectaron picos anómalos de actividad cada vez que O'Donnell divulgaba investigaciones relacionadas con el presidente. Comentarios agresivos, denuncias falsas, intentos de desmonetización. Todo parecía formar parte del mismo esfuerzo: descalificar, desgastar y aislar. La idea era presentar al periodista como un extremista, un sensacionalista, alguien fuera de los límites de la cordura. Lo que nadie esperaba era que este bombardeo produjera el efecto contrario. Revelaría un público más comprometido, dispuesto a proteger ese espacio como un refugio de lucidez en medio de la desinformación. Con cada ataque surgían más seguidores. Las frases pronunciadas por O'Donnell se volvían virales en forma de hashtags. Fragmentos de sus discursos se traducían a diferentes idiomas y canales independientes reproducían sus investigaciones con análisis complementarios. Y entonces llegó la edición que cambiaría por completo el panorama. En una emisión especial, transmitida fuera del horario habitual, O'Donnell divulgó documentos confidenciales entregados por una fuente vinculada al exasesor legal de la presidencia. Las páginas demostraban que partes relevantes del informe sobre las conexiones financieras internacionales de Trump habían sido ocultadas intencionadamente antes de su divulgación pública. Las secciones suprimidas mencionaban directamente a empresas ficticias, con sede en países de Asia Central, fundadas durante el primer mandato, con vínculos indirectos con contratos de cabildeo asociados a familiares del presidente. El impacto fue inmediato. Las organizaciones civiles exigieron explicaciones. Los senadores convocaron sesiones urgentes. Trump respondió como siempre, con ataques agresivos. En un nuevo mitin, calificó a O'Donnell de traidor a la patria, afirmó que debería ser juzgado por traición e insinuó que los medios de comunicación deben aprender a respetar la autoridad. Las palabras tuvieron un fuerte impacto.
porque lo que la nación tenía ante sí ya no era un enfrentamiento entre un político y un presentador, sino el reflejo de en qué se estaba convirtiendo la democracia del país. Y es precisamente aquí donde se revela la verdadera dimensión de la crisis. Porque contrariamente a lo que muchos suponen, esta batalla no se limita a los estudios de televisión o a las páginas de los editoriales. Se refleja en la vida cotidiana de millones de ciudadanos que se sienten aplastados por versiones únicas, que no reconocen su realidad en las declaraciones oficiales, que saben que algo está profundamente mal, pero no encuentran dónde buscar respuestas. Lawrence O'Donnell se ha convertido en un símbolo porque nunca se ha escondido bajo la máscara de la neutralidad cuando estaba en juego la verdad misma. Ha optado por seguir el camino de la investigación, la denuncia y la exposición de los hechos, aunque ello le haya costado su imagen, su comodidad y su seguridad. Su rostro cansado, su voz directa, su forma de mirar a la cámara sin rodeos, crearon un vínculo genuino con el público. Porque en el fondo todos entendían. Si él también era silenciado, entonces cualquiera podría ser el siguiente. Y esta percepción activó una ola de solidaridad que escapaba al control del propio presidente. El apoyo llegó de sectores inesperados. Ex periodistas de Fox News, juristas conservadores, activistas apartidistas y profesores de diversas universidades tomaron posición. Incluso sin un acuerdo previo, comenzaron a declarar que, independientemente de la afiliación política, lo que se veía era una campaña articulada para eliminar el periodismo crítico. El tema superó las barreras. Los foros globales sobre libertad de prensa comenzaron a utilizar a O'Donnell como caso de estudio. Se realizaron documentales, se publicaron libros, pero él no se dejó deslumbrar. Mantuvo el mismo tono, sin celebraciones, sin triunfalismos, solo con la convicción de continuar. Como él mismo afirmó, hacer periodismo no significa ganar debates, sino impedir que la verdad desaparezca. Y así llegamos al presente, a una encrucijada nacional con 3 caminos, ninguno de ellos cómodo. En el primero, el Ejecutivo logra instaurar un clima institucional de miedo, dando inicio a una era de autocensura en la que los periodistas se autocensuran antes de escribir. En la segunda, el Poder Legislativo reacciona con firmeza, aprueba leyes para proteger la actividad periodística y delimita claramente los poderes del presidente sobre los medios de comunicación. En la tercera, el estancamiento persiste, instaurando una rutina de relativización de la verdad y normalizando la hostilidad contra quienes se atreven a cuestionar. Y en este escenario hay un elemento decisivo: ustedes. Así es, ustedes que ven, reflexionan y comparten. Porque el futuro de la libertad de expresión no depende solo de quienes legislan o gobiernan. También depende de las decisiones cotidianas de cada ciudadano. Cada vez que deciden difundir contenidos serios, cuestionar versiones simplistas o apoyar a quienes arriesgan su integridad para informar, contribuyen a escribir este capítulo de la historia. Este video no es solo otro reportaje, es un testimonio. Es la demostración de que todavía hay voces que se enfrentan al poder con responsabilidad y valentía. Si esto te resuena por dentro, si tú también crees que la verdad merece ser protegida incluso cuando molesta a los poderosos, entonces no dejes que este contenido desaparezca. Dale a me gusta ahora, suscríbete al canal, envíalo a alguien que necesite saber que la verdad todavía encuentra a quienes la defienden. Porque mientras haya alguien que hable, habrá alguien que escuche. Y mientras haya alguien que escuche, habrá esperanza. Gracias por formar parte de esto. Tú eres parte de esta historia.